responsables. 12 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Informe RCR emisión meridiana de hoy, 17 de junio de 2021. Estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la sesión, Debulis Arcaya en la gerencia de producción, Marilia García en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Gregorio González. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos con las informaciones. La situación de los migrantes venezolanos en la región atraviesa un momento crítico como consecuencia de la pandemia del coronavirus, tal y como lo advirtió hoy el jefe de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Filippo Grandi, en el marco de su participación en la segunda Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los migrantes y refugiados venezolanos organizada por Canadá. La conferencia del día de hoy llega en un momento crítico. La pandemia de COVID-19 sigue azotando a América Latina y al Caribe, y los refugiados y migrantes de Venezuela se enfrentan a mayores desafíos de protección. Uno de cada 4 niños venezolanos son separados de uno o ambos padres. Uno de cada 3 se van a dormir hambrientos. Cerca de 2/3 no han ido a la escuela desde el inicio de la pandemia. Las mujeres también corren un riesgo mucho mayor. La violencia familiar, el acoso sexual y el abuso están en alza en todos lados. Entre tanto, la escasez de gasoil y combustible afectará el acceso a alimentos e impactará el empleo formal en nuestro país, tal y como lo advirtió este jueves el expresidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO, Aquiles Hopkins, quien recordó que 1 de cada 3 trabajadores pertenece al sistema agroalimentario venezolano. El sistema agroalimentario venezolano es responsable de 1 de cada 3 empleos en la economía del país. No podemos olvidar que hay 17 estados de Venezuela que su primera actividad económica, su primera fuerza empleadora es el sistema agroalimentario venezolano. Entonces, más allá de la disponibilidad de alimentos para todos los venezolanos, está el empleo en esos 17 estados del país. Si ese empleo merma, si crece el desempleo, la calidad del empleo, ¿con qué se van a alimentar esos venezolanos en esos 17 estados y en toda la ruralidad del país? Quizás este sea el efecto más negativo, el efecto más pesado sobre la población de Venezuela. Por su parte, el economista y profesor de la Universidad de Carabobo, Carlos Ñáñez, advirtió que Venezuela dejó de ser un país petrolero ante el desplome de la producción de crudo en el país, un fenómeno que ocurrió incluso antes de las sanciones aprobadas por Estados Unidos. Pues Venezuela dejó de ser un país petrolero, sencillamente es un país que tiene una referencia en capacidad de extracción y de producción de petróleo, pero que no lo puede ni producir ni extraer. Y esto hay que aclararlo a la radioaudiencia, que es una situación que es anterior o ex ante al marco de sanciones al cual el Ejecutivo hace mención para justificar este proceso absoluto de abandono de las 6 principales refinerías de la República. Venezuela no tiene capacidad de autoabastecer al mercado. La producción de Venezuela era de 500.000 barriles de gasolina diaria, y eso se contrajo a menos de 40.000 barriles de combustible diario solamente producido por Punta Cardón. En palabras del académico, el chavismo acabó con la industria petrolera, la principal fuente de divisas en el país, con el impacto que esto ha tenido en materia de inflación, y subrayó que las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela
confirmaron que el índice de precios al consumidor anualizado hasta mayo se ubicó por encima de 2.700%. El chavismo logró destruir Petróleos de Venezuela. El chavismo logró destruir la vocación económica de la República, y más allá de la vocación económica, el impacto lo estamos viviendo en inflación. Ya vimos como en el mes de mayo el Banco Central de Venezuela publicó un dato de inflación de 28,5% de inflación intermensual, superior al dato de la Asamblea Nacional, un dato que sigue colocando una inflación por encima de 2.700 puntos, de 280 puntos acumulados, una problemática gravísima desde el punto de vista de la transabilidad o la transacción para el pago de combustible, porque en Venezuela no se paga el combustible con la criptomoneda Petro, que es tan cacareada y tan publicitada, sino que se paga en divisas. En otras informaciones tenemos que la Academia Nacional de Medicina manifestó su preocupación por la inoperatividad de la Mesa Técnica Nacional de Vacunación en el marco del plan para inmunizar a la población contra el COVID-19. Mediante un comunicado, la institución advirtió que la mesa técnica no está funcionando para dar respuesta en relación a las necesidades técnicas para llevar a cabo la vacunación, tampoco sobre aspectos como tipos de vacunas a adquirir, establecer las pautas de control sobre posibles efectos adversos, la cadena de frío, entre otros. La Academia de Medicina afirmó que no puede ser testigo inerte de lo que sucede ni de la instancia que no genera los resultados que se esperan de ella. Por ello, exigen la activación efectiva de esa mesa técnica porque su ausencia funcional no contribuye a la definición de políticas claras del proceso de vacunación. Pasamos a la materia internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la explosión del vehículo cargado con explosivos en las instalaciones de Brigada 1030 del Ejército Nacional en Cúcuta, al norte de Santander, el 15 de junio, donde al menos 36 personas resultaron heridas. La comisión expresa su solidaridad con las personas heridas y sus familias. A la vez, toma nota del inicio de las investigaciones y el reporte preliminar de la detención de una persona por su posible participación en el hecho. Esto lo indicó la instancia hemisférica en sus redes sociales. Pasamos a Nicaragua. El Ministerio Público del régimen de Daniel Ortega informó este miércoles que solicitó a los jueces que ordenen el levantamiento del sigilo bancario, financiero y tributario de las personas investigadas en actos ilícitos, incluso el de 3 aspirantes a la presidencia por la oposición. La Fiscalía investiga a las no gubernamentales Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia, a la Fundación Libertad o para la Libertad y a la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. Por su parte, el escritor y periodista Carlos Alberto Montaner se sumó a las voces que han repudiado el voto de Argentina y México en la Organización de Estados Americanos sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Los demócratas nicaragüenses, incluidos algunos sandinistas presos, rechazan la Carta de México y Argentina, expresó a través de su cuenta de Twitter. Es increíble que estos dos países respalden al asesino Daniel Ortega. ¿Cuántos muchachos más debe matar el aprendiz de Somoza? Se preguntó y concluyó, ya lleva 356. Entre tanto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el ex jefe de Estado, Luis Ignacio Lula da Silva, están en situación de empate técnico de cara a las elecciones presidenciales de 2022. Según una encuesta realizada por el Instituto Paraná Pesquisas, la diferencia entre ambos es estrecha a favor del actual mandatario en una primera ronda y del exgobernante en un balotaje. El estudio, contratado por el Partido Social Liberal, se desarrolló entre el 11 y el 15 de junio. En España, la pandemia de coronavirus causó la mayor crisis demográfica desde la Guerra Civil, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, que confirmaron la mayor cifra de muertes y la menor de nacimientos desde 1941. En 2020, primer año de la pandemia, fallecieron 492.930 personas en la península ibérica, 74.227 más que en 2019. Además, nacieron 339.209 niños,
un 5,94% menos que el año anterior, la peor cifra desde el 41, 2 años después del final de la Guerra Civil. Por su parte, la ministra de Sanidad de España, Carolina Darias, confirmó que pronto habrá una flexibilización del uso de mascarillas en espacios exteriores en ese país, gracias al gran ritmo alcanzado en la vacunación, el cual en unos pocos días hará que 15 millones de personas tengan la pauta completa. Como ha dicho el presidente Sánchez en el día de hoy, la flexibilización del uso de mascarillas en exteriores está pronto. Por tanto, estamos trabajando en ello de manera intensa y coordinada para hacerlo posible. Y cuando tengamos toda la información, por supuesto que la trasladaremos, porque entendemos que es una noticia muy importante para la ciudadanía de este país, puesto que ha sido una de las medidas no farmacológicas que ha supuesto también un antes y un después en nuestras vidas como consecuencia de esta pandemia. Entre tanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se comprometió a defender la autonomía de su administración, al igual que la libertad de los ciudadanos frente a aquellos que han intentado impedirlo a lo largo de su mandato. Así se expresó la dirigente del Partido Popular Español este jueves durante su acto de investidura, tras el triunfo electoral que provocó el pasado mes de mayo la renuncia del fundador de Podemos, Pablo Iglesias, que competía en la contienda. Quiero agradecer el apoyo de los madrileños. Quiero repetir que somos conscientes de que nos han concedido miles de votos prestados de un lado y otro del espectro ideológico, que se convierten ahora en un voto más exigente aún y de que es nuestro deber no defraudar. Continuaremos aplicando las medidas que han sido respaldadas por las urnas y mantendremos nuestra decisión irrenunciable de defender los derechos de los madrileños de quienes pretendan interferir en las competencias propias de la Comunidad de Madrid o quienes la ataquen con el objetivo de impedir que la libertad triunfe en la toma de nuestras decisiones. En primer lugar... En otras noticias, la policía de Hong Kong arrestó hoy al editor jefe del diario Apple Daily y a otros 4 directivos de la cabecera por una presunta conspiración para confabular con fuerzas extranjeras, delito tipificado en la ley de seguridad que China impuso a la excolonia británica. El superintendente superior de policía en Hong Kong, Steve Lee, informó también de la congelación de 18 millones de dólares hongkoneses, 1,9 billones de euros en activos propiedad de Apple Daily, en virtud de la Ley de Seguridad Nacional que presuntamente querían violar estos directivos. Se han congelado los activos de 3 empresas, explicaba el superintendente superior de policía: Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited y Apple Daily Internet Limited. Estos activos ascienden a un total de 18 millones de dólares hongkoneses. Pasamos a la materia económica. Venezuela volvió a ocupar el último lugar del ranking de competitividad económica en Latinoamérica. El informe anual del Centro Mundial de Competitividad de la Escuela de Negocios Suiza, Institute for Management Development, señaló que todos los países latinoamericanos, que incluye la clasificación anual de la escuela que estudia la prosperidad y la competitividad económica de 64 países del mundo, han perdido posiciones respecto a la clasificación de 2020. El WTI de referencia en Estados Unidos se cotizaba en $71.93 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se ubicaba en $74.10. Pasamos a la materia deportiva. El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, se despidió entre lágrimas del equipo blanco en un emotivo acto de homenaje donde, tras las palabras del cariño del presidente Florentino Pérez y escoltado por los 22 títulos que ha conseguido en 16 temporadas, admitió que uno nunca está preparado para decir adiós. Ha llegado uno de los momentos más difíciles de mi vida. Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid. Inició en un discurso de despedida muy emocionado. Es inevitable emocionarse porque son muchos años aquí. Y cómo no, agradecer a la afición. La afición me llevó en volandas en los momentos malos, en los buenos. Y me hubiese gustado, ¿no?, despedirme en nuestro estadio, en el Santiago Bernabéu. No ha sido así, pero bueno, a todo esto, gracias al Real Madrid, os llevaré siempre en mi corazón
y a la afición, pues ojalá siga yendo todo tan bien. En otras informaciones tenemos que el tenista español Rafael Nadal anunció este jueves su decisión de no participar ni en el torneo de Wimbledon ni en los Juegos Olímpicos de Tokio para prevenir cualquier tipo de excesos en su cuerpo. Así estamos llegando al final de esta emisión meridiana. Los esperamos para nuestra emisión vespertina. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.